diantres, ¿qué diantres? ¿Será bueno o será importante comprender y estudiar este tema de la onda? O sea, ¿usted cree que qué le puede ayudar, servir cuando usted salga de cuarto medio a ser un ciudadano? ¿Le influirá, no sé, para votar? ¿Le influirá, no sé, para sus temas de los gastos? ¿En qué le influye a usted saber con respecto a este tema de las ondas? ¿Ya? Entonces, al final de la clase lo vamos a analizar. ¿Por qué es importante estudiar este tema de las ondas? Bien, para que lo vayan pensando, chiquillos, vamos a ir dejando algunas cosas claras. Eh, en el chat pueden escribir solamente a los anfitriones de esta reunión, que soy yo, el profesor Fabián y la Miss Edith. Como yo voy a estar haciendo las explicaciones y todas esas vainas, para las preguntas, escríbanle en el chat al profesor Fabián. Entonces, ustedes se van a chat, van a poder ver que pueden enviarles solamente conversaciones a mí, al profesor Fabián, a la Miss Edith. Si es duda de la clase, al profesor Fabián, ¿ya? Y él me va a ir interrumpiendo la clase para hacerme las consultas. Y en relación a la lista, que se vayan anotando con nombre, apellido y curso en el chat a la profesora Edith. Entonces, unos minutitos para eso, para que le hablen a la Miss Edith, escribiéndole su nombre, su apellido y su curso. ¿Bien? Fíjense bien a quién le escriben. Solamente nos pueden escribir a nosotros. ¿Bien? Edith. Chiquillos, me están llegando mucho a mí con sus nombres, su apellido y sus cursos. Recuerden, vean bien dónde están escribiendo. Si me están escribiendo a mí, al profesor Fabiano, a la Miss Edith, ¿ya? Ustedes lo pueden ver donde dice enviar a, para que se lo envíen a la profesora Edith, porque ella es la que va a ver el tema de la asistencia. ¿Bien? Entonces, vayan pensando, mientras tanto, en la pregunta, ¿por qué es importante entender este tema de las ondas? ¿En qué me afecta a mí en mi vida cotidiana? ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar con esto. Bien, hoy día la clase es un poco más extensa, pero la guía es bastante sencilla. De hecho, ya mucha gente me la ha enviado. Son preguntas relacionadas a el sonido. En este caso, el día lunes se subió el material de física relacionado al sonido. Mientras me abre esta cuestión, ahí está. El sonido, entonces. Bueno, ya habríamos analizado que toda onda parte desde una oscilación, ¿cierto? La oscilación es de movimiento, de vaivén, bien, que va a tener una frecuencia y un periodo determinado y una amplitud determinada. Esas características, hicimos el experimento del péndulo. Todavía hay gente que me debe el experimento del péndulo. Ponerse al día, chiquillos. Recuerden que con estas 4 guías ya se termina un proceso, que es el proceso de las primeras unidades
Lo que viene después es un proceso de priorización curricular. Entonces, la guía ya terminando este proceso, que va a durar, me imagino, hasta la próxima semana nomás, eh, ya no se le reciben más guías. Entonces, para que se vayan poniendo al día con eso, que no se les junten las 4 de 1, que la verdad es que están bastante sencillas, pero me imagino que no es el único ramo que tienen ustedes. Bien, graficamos y vimos este tema de la onda. Entonces, esta frecuencia que habíamos hablado, esta amplitud que habíamos hablado y este periodo que ocurre en una oscilación al momento de que se propague en una onda, en un material determinado, eh, va a formar energía que es capaz de viajar. Ese es el concepto de onda, es una forma de propagación de la energía. A estos conceptos de frecuencia, periodo y amplitud, le añadimos el tema de la longitud de la onda. Bien, me parece que al final eh, había, ahí está, un, ¿cómo se llama? Un cuadro de resumen, un mapa conceptual. Entonces, la onda, bien, la podemos clasificar según su naturaleza en mecánico-electromagnética, si es que viajan o no viajan en un medio material. La dirección la podemos clasificar también según cómo oscilan sus partículas, ¿cierto? En longitudinales y transversales. Si la onda va para la derecha y todas sus partículas se están golpeando entre sí como si fuese un gran efecto dominó, hablamos de una onda longitudinal. Por lo contrario, ¿cierto? Si la onda avanza hacia la derecha, pero cada partícula se mueve de arriba hacia abajo, formando como esta bolita que nosotros conocemos como onda, ese tipo de onda se le llama onda transversal. ¿Bien? Y según el sentido de propagación, podemos decir si estas se propagan hasta el infinito más allá, que se les llama viajeras, o si lo hacen en un espacio determinado que se llaman estacionarios. Además, nosotros habíamos visto que se pueden clasificar en unidimensionales, en bidimensionales y en tridimensionales, que eso nos sale acá en el mapa conceptual. Eh, de igual forma, y no menos importante, chiquillo, las características de una onda propiamente tal. Va a tener una longitud de onda que corresponde a la distancia que avanza una sola onda. Por eso se le llama longitud de onda, no de ondas, de onda, de una sola onda. Es cuánto recorre una sola onda. La amplitud que vimos, que sería como el caso de la oscilación, ¿cierto? ¿Qué tanto sacamos el péndulo? Bueno, acá la amplitud para la onda va a decir qué tan alta va a ser esa onda. Por lo tanto, entre mayor amplitud va a haber mayor energía. El periodo, ¿cierto? Es el tiempo en realizar una onda, la frecuencia que corresponde a la cantidad de ondas realizadas en un tiempo, qué tantas ondas están ocurriendo. Si son muchas ondas en un tiempo, obviamente va a tener una frecuencia grande. Si son pocas ondas, va a tener una frecuencia menor. Y la rapidez con la que viaja una onda. Como les decía, yo con esto podría hacer ejercicio, pero no es la idea. No es la idea relacionarlo con las matemáticas en este contexto, sino que más bien verlo desde un punto de vista conceptual fenomenológico. ¿Qué quiere decir fenomenológico? En relación a sus fenómenos. ¿Bien? Y los fenómenos asociados a las ondas, a cualquier onda, todo lo que estoy hablando acá es de onda en general. Cualquier onda puede reflejarse, puede rebotar. Cualquier onda puede refractarse, puede pasar de un medio al otro. Cualquier otra puede difractarse. Cualquier onda puede transmitirse y cualquier onda se puede interferir entre sí. Bien, la idea es que con todos estos conceptos nosotros seamos capaces de empezar a describir, ¿bien? Porque si bien todas las ondas presentan esas características, la forma en que nosotros percibimos es distinta, ¿bien? Sabemos que la luz es un tipo de onda y sabemos que el sonido es otro tipo de onda, sabemos que los signos son otros tipos de onda, ¿bien? Y sabemos que la señal del celular es otro tipo de onda, ¿bien? Pero la forma en la que los percibimos es totalmente distinta. El sonido entra por nuestras cavidades auditivas llamadas orejas, ¿bien? Churejas, pailas también en algunos casos, eh, donde nosotros vamos a sentir un estímulo distinto a la luz que entra por nuestros hermosos ojitos. Bien, en este caso mis ojitos son de color negro, no tienen ningún color particular. Eh, es distinto, ¿cierto? Una luz nos puede encandecer, nos puede dejar encandilados, como se dice coloquialmente.
Un sonido demasiado fuerte nos puede dejar, nos puede reventar el tímpano, o nos puede, ¿cómo se llama? Nos puede dejar un pitito así molesto que perdura después de ese sonido. Entonces, pese a que son dos ondas, causan dos cosas totalmente distintas en relación a cómo nosotros las percibimos. En este caso, el sonido lo percibimos con los oídos y la luz lo percibimos con la vista. También en el caso de la luz, por ejemplo, puede haber ilusiones. ¿Por qué no? Ilusiones ópticas, ¿cierto? Uno cree ver algo que en realidad no está ocurriendo. En definitiva, ¿cómo nos está llegando esa información? Bien, en el caso de los oídos, ¿qué decir? O sea, todos nosotros hemos escuchado a Stefan Kramer. Bien, también una ilusión de que es una persona en base a cómo emite sus sonidos. ¿Ya? Veamos qué es este tema del sonido. Como les dije, es una onda. Y como dice acá, es una onda de carácter mecánico y longitudinal. ¿Qué quiere decir? Atentos al chat, chiquillos. Recuerden, para consultas al profesor Fabián. ¿Qué quiere decir que sea longitudinal y qué quiere decir que sea mecánico? El profesor Fabián los está leyendo. Y recuerden la pregunta, ¿qué quiere decir que sea longitudinal y qué quiere decir que sea de carácter mecánico? Atentos al chat. ¿Nada, profesor? Sí, hasta el momento, por lo menos a mí no me ha llegado nada. Chiquillos, recuerden, si quieren mandar un mensaje para preguntas o respuestas, me la tienen que hacer a mí, ¿ya? Es más, a mí se me simplifica más mirar el chat que al profe. Sí, de hecho, yo no lo puedo ver. Ahí sí, dice que necesita un medio para poder propagarse. ¿Ya? Otro dice mecánico, es que necesita un medio para expandirse. Bien. Y hay otro Chiquillos, estamos, estudiante que no entendió. querido estudiante que no entendió, estamos viendo qué tipo de onda es el sonido. Bien, entonces acá en la diapo dice que es mecánico y longitudinal. Y como responden los compañeros muy bien, parece que todos tenemos muy claro que mecánico quiere decir que el sonido necesita un medio para viajar. Por lo tanto, en el espacio no podemos escuchar. No se puede escuchar. No hay por dónde viaja el sonido. Entonces, eso está muy bien. Necesita un medio para propagarse, ya sea agua, aire, un metal, la madera, lo que sea, pero necesita materia para propagarse. Y que sea longitudinal parece que no quedó tan claro. Que sea longitudinal quiere decir que yo necesito un objeto que vibre para ocasionar sonido. Y que esa vibración va a hacer que las moléculas de aire, ¿cierto? Que están apuntando ahí con mi mouse, esas moléculas choquen a las que vienen, esas choquen a las que vienen, esas choquen a las que vienen, y así el aire va chocando hasta llegar al oído. Ese tipo de onda que avanza como un gran efecto dominó, se conoce como onda longitudinal. Eso quiere decir que sea longitudinal. Y como les dije, se necesita de un objeto que vibre para emitir sonido. Si no hay objeto, ¿cierto?, que esté vibrando, en este caso el que está vibrando es ese instrumento que se llama diapasón. No hay un objeto que vibre, no va a haber un objeto que golpee el aire. Si nadie golpea esas moléculas de aire, no va a ocurrir la reacción en cadena y por lo tanto no va a haber un sonido. Por eso es necesario un objeto que vibre, es necesario un medio material, porque es una onda mecánica, y va a ser de carácter longitudinal porque va a ir chocando. Bien, desde ese punto de vista, chiquillos, se produce el sonido. Así se produce, viaja hasta nuestros oídos como onda mecánica y longitudinal. Ahora, nuestras hermosas cavidades auditivas no van a ser capaces de captar todos los sonidos. No, no somos perfectos, estamos lejos de serlo. Bien, captamos en un rango de frecuencia. La frecuencia que nosotros captamos es de 20 a 20.000, recuerden que las frecuencias se miden en Hz. De 20 a 20.000 Hz, nosotros captamos lo que conocemos como rango audible del ser humano. ¿Bien? Así como cuando ustedes ven los dibujos animados que de repente llaman a los perritos con un silbato especial y la gente no escucha, bueno, están emitiendo un sonido que nosotros no escuchamos, pero el perro sí. ¿Bien? Escapa de nuestro rango audible. Entonces, cuando la frecuencia de la onda aumenta por encima de los 20.000 Hz, nosotros estamos hablando de un ultrasonido. Los ultrasonidos
lo han escuchado, me imagino, cuando uno va a hacer, o los que tienen hermanitos chicos, los, no creo que tengan hijos, eh, cuando van a hacer la ecografía. Es un ultrasonido para hacer esta imagen del bebé dentro de la guatita de la mamá. O, por ejemplo, cuando vemos el caso ¿cómo se llama? De los delfines, ¿cierto? Los delfines emiten un ultrasonido que rebota en las cosas que está adelante, se devuelve y de esa forma pueden ver si hay algún depredador, si hay comida más adelante. ¿Bien? Y el caso de los infrasonidos, si es por debajo de los 20 Hz, ¿cierto? Hablamos de un infrasonido, tampoco lo somos capaces de escuchar. Pero también hay animalitos, ¿cierto? Que son capaces de ver, de percibir este sonido. Por ejemplo, los elefantes son capaces de comunicarse a larga distancia debido a los infrasonidos que producen. Los topos también. Y la onda sísmica. Todos nosotros cachamos que antes de un sismo se emite un sonido, una onda sonora que nosotros no somos capaces de percibir, pero hay animales que sí. Bueno, esa onda también es de carácter, se asocia como un infrasonido. Y lo importante, bien, este sonido, que puede ser un ultra o un infrasonido, ¿cierto? No, perdón, un sonido audible, en este caso el que estamos analizando, va a tener ciertas características. Todo sonido que nosotros escuchamos tiene ciertas características. La característica de su volumen, que la conocemos bastante bien, la característica de su tono o altura se le conoce, y la característica de su timbre. Esto lo tienen que ver por cero básico, pero vamos a verlo desde un punto de vista más físico. Profesor, lo Volumen interrumpo o un poco, intensidad. Dígame. que sale una pregunta que dice, y por ejemplo, ¿qué tipo de sonido es cuando le escuchan el corazón a un bebé dentro de la botita? ¿También es ultrasonido? Ah, mira, muy bien. Ese es un sonido audible. Es un sonido audible porque lo estamos escuchando. Ahora, ¿cómo es que funciona el aparato para escuchar el sonido del latido del bebé? Es con ultrasonido. El ecógrafo, el aparato con el que se toma la ecografía, funciona con ultrasonido, pero lo que nosotros estamos escuchando es el latido del bebé. Eso es un sonido audible. No sé si se entiende. El aparato funciona con un ultrasonido, pero lo que nosotros estamos escuchando es audible. Está en el rango audible. ¿Hay alguna otra pregunta? No, ninguna más, solo eso. Perfecto. Entonces, todos nosotros hemos tenido el típico vecino, o hemos sido el típico vecino ruidoso. ¿Ven? Yo soy no, tengo buen vivir con mis vecinos, me llevo bien. Pero en algunos momentos uno quiere hacer, no sé, por su celebración de fiesta patria y coloca la peca ahí a todo lo que da, ¿cierto? Entonces, a las 10 de la noche llegan los carabineros diciendo, oiga, sabe que el vecino reclamó porque tiene la cueca muy fuerte. ¿A qué se refiere con eso de tener el sonido muy fuerte? Obviamente a lo que nosotros conocemos que el volumen, mal denominado volumen, chiquillos. Lo correcto es llamarle intensidad del sonido, un sonido intenso. ¿Por qué no volumen? Porque volumen, recuerden bien, matemática, es para medir el espacio que ocupa un cuerpo. Ese es el volumen. ¿Bien? Acá lo correcto sería hablar de intensidad, pero bueno, como todos nosotros sabemos que coloquialmente a la intensidad, a la fuerza de un sonido se le dice volumen, también no está del todo mal. Pero sepan bien que el concepto correcto es intensidad del sonido. Y está relacionado con la energía. Obviamente un sonido que tiene mucha energía va a ser un sonido más fuerte, lo voy a escuchar con mayor potencia. Bien, ¿a qué se relaciona esto? A que un sonido intenso, fíjense bien, un sonido intenso va a tener una altura mayor que un sonido más débil. Bien, y recordando el tema de las ondas, ¿cierto? Sabemos que la altura, ¿cierto? Medida desde el punto de equilibrio hacia el punto máximo de una onda, se llama amplitud. Por lo tanto, la intensidad del sonido va a tener directa relación con la amplitud que yo le esté dando a la onda sonora. Entre mayor amplitud, más fuerte va a ser. Entre menor amplitud, más débil va a ser. Y se generó una escala para medir esto. Obviamente, la escala se llama escala de decibeles, ¿ven? En donde con un numerito me van diciendo cuánta energía tiene cada sonido, ¿cierto? Entonces, por ejemplo,
0 decibeles es el silencio absoluto. ¿Ven? Cuando uno deja goteando una llave, ¿cierto? Cae la gotita en la olla con agua. Ese sonido corresponde a 20 decibeles. Es un sonido relativamente suave. Obviamente, si la exposición es a horas y horas y horas con ese sonido, va a molestar igual, pero no, en términos de energía, es un sonido suave. ¿Ven? Cuando uno le comenta algo, un secreto, son 30 decibeles, ¿cierto? Una conversación normal entre 45 y 60 decibeles. Yo hablo un poquitito más fuerte, así que sería como 80 decibeles en mi conversación. Ah, chupalla, 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 chupalla. Profe, mientras Eh, tanto, que tengo tres preguntas aquí. dígame, Ya, la primera dice, bueno, ¿y el sonido que viene debajo de la Tierra antes de temblar? Esa es una pregunta. ¿ya? Y la onda, esa se llama onda P, que lo habíamos visto, o sea, yo le había pedido que la clasificaran en la guía anterior. ¿Cuente ya cuál es la pregunta? Segunda pregunta dice, ¿pero no se le diría volumen por el espacio que tiene la onda de sonido? Mira, muy bien. Ya, primera Y pregunta. La onda P es la onda sísmica que produce un sonido. ¿Bien? Esa onda sísmica, no, nuestros oídos no es capaz de, de percibirla. ¿Bien? Otros animalitos sí. La característica de esa onda P es que como es una onda longitudinal y viene antes de la onda S, la onda secundaria, esa es la que deja la embarrada, al detectar la onda P, uno puede prever un sismo con un margen de error de 30 a 40 segundos. Entonces, la cultura los pioneros, las culturas que tienen cómo detectar esta onda P, pueden tener prevención de un sismo con 30 segundos de anticipación. Con 30 segundos de anticipación uno puede tomar hartas medidas, por ejemplo, alejarse de los ventanales, resguardarse en alguna parte, ¿bien? Y esa es la onda P, que es una onda longitudinal, que la característica es que se produce dentro de la Tierra, pero cuando pasa de la Tierra al aire, se propaga en forma de sonido. Bien, ese sonido es un infrasonido que no somos capaces de escuchar, pero sí lo pueden detectar ciertos animalitos o sí lo pueden detectar los instrumentos de medida. Por eso los japoneses tienen esa tecnología, detectan el sismo antes de que venga, pero no es que lo detecten de un día para otro, sino que lo detectan con una cosa de segundos. Y los japoneses tienen una cultura sísmica mucho mejor que la de nosotros, siendo que nosotros tenemos el sismo más grande de la historia. Y en cuanto a la otra, de volumen, claro, se podría asociar a el espacio que ocupa la onda sísmica, pero eso no me definiría a mí qué tan fuerte lo escuché, ¿bien? Y qué tan fuerte lo escuché tiene que ver con la energía, con la intensidad, no con el espacio que ocupa la onda en sí. Bien, entonces, malmente, coloquialmente, se conoce como volumen del sonido, pero lo correcto es hablar de intensidad del sonido. Porque al hablar de intensidad se asocia o viene implícito el concepto de energía, de que es un sonido con alta energía, un sonido fuerte. Y eso tiene que ver con la amplitud. Por eso también, chiquillos, para los que son rockeros y tocan algún instrumento, la guitarra eléctrica, si usted la guitarra eléctrica no la conecta a un amplificador, se va a escuchar bajito. ¿Qué es lo que está haciendo este amplificador? Aumentando la amplitud para poder escuchar un sonido más fuerte, un sonido más intenso. ¿Bien? Y como le estaba diciendo, la intensidad se mide en decibeles. Y esa es una escala que me va diciendo, me va ordenando cada cosa. Entonces yo iba acá, una conversación se escucha entre 45 y 60 decibeles, una conversación normal. Que un secreto se escucha a 30 decibeles. Y lo importante acá es los 120 decibeles. No quiere decir que ahí termine la escala, sigue 120, 140, 150 decibeles. ¿Bien? Pero lo que marca los 120 decibeles es el umbral del dolor. ¿Qué quiere decir eso? Que por encima o de los 120 decibeles hacia arriba, ya voy a empezar, el sonido me va a estar produciendo una sensación de dolor. Por eso, no sé si ustedes me imagino que viven cerca o relativamente cerca del aeropuerto, cuando pasan, me parece que es por Noviciado que se ve en el aeropuerto, por esas callecitas de por ahí,
hay una calle que pasa por la parte de atrás del aeropuerto donde uno puede ver dónde despegan los aviones. Y el personal que trabaja en el aeropuerto trabaja como con una orejera. Esa orejera precisamente es para protegerlos del sonido tan fuerte que emiten los aviones al despegar. Hay que tener consideración también que uno lo puede ver desde lejos y no le pasa nada, pero eso es porque entre más lejos estemos, también va disminuyendo la intensidad del sonido. O sea, esto que acá, me sale señalado acá, es en relación como si estuviésemos al lado de la fuente. Bien, pero si nos vamos alejando de la fuente sonora, obviamente el sonido va a ir disminuyendo igual sus decibeles. Bien. Profe, hay dos alcances que se parecen mucho, que respecto al tema que estaba hablando de los aviones. Una es una pregunta que dice, ¿por qué cuando el avión pasa el sonido suena como por otro lado, por donde no va? Mm, Y la otra que es una observación, básicamente refiriéndose a lo mismo, que se ha fijado que cuando pasa un avión, pero eso es muy rápido, que se llaman JEF al parecer, los y, F-16, y lo que me, ¿ya? y lo que me he dado cuenta que pasa el avión y a los segundos viene el ruido, eso dice. Muy bien, tiene que, exactamente son parecidas como dice el profesor. Bueno, un avión normal cuando despega, claro, y uno tiende a sentir el sonido que viene de una parte que no es la parte que está produciendo el sonido del avión, tiene que ver con que el avión se está moviendo. Tiene que ver con que el avión se está moviendo y el sonido va quedando ligeramente más atrás de donde es emitido. ¿Bien? Y el caso así donde se nota mucho eso es en el caso de los F-16, que son aviones que tiene Chile, que efectivamente, por ejemplo, para las paradas militares, uno ve que viene el avión, pasa el avión, y detrásito, después de que pasó el avión, se siente el sonido. ¿Por qué se siente así? Porque los F-16 rompieron la barrera del sonido. ¿Qué quiere decir eso? Que el movimiento del avión es más rápido que el movimiento, que el movimiento del sonido. Entonces, se produce el sonido, pero el avión ya se adelantó a a esa producción de sonido. No sé si se entiende un poquitito la respuesta. Y la otra, respecto también a los aviones, dice, ¿por qué dentro del avión no se escucha fuerte ese sonido? Ah, porque el avión está aislado acústicamente. En el avión está aislado acústicamente y está lo que se conoce como pasteurizado es una palabra media rara, que tiene que ver con que obviamente el avión va a estar muy arriba, ¿cierto? El aire de muy arriba nosotros no lo podemos respirar porque la densidad es tan baja y contiene tan poco oxígeno que nos desmayaría. Entonces, la cabina del avión tiene que estar aislada en cuanto a la presión, ¿cierto? Pero también aislada acústicamente. O si no, se reventarían todos los tímpanos si no estuviese aislada acústicamente. Porque el sonido de la turbina de un avión es tan grande que puede llegar a reventar el tímpano. ¿Ya? Segunda característica de este sonido, el tono a la altura. Acá lo que me dice es que un tono eh, puede ser un tono grave o un tono agudo. Eso es lo que diferencia el tono. ¿Ven? Se relaciona con la cantidad de ondas que está llegando a mi oído. Si llegan muchas ondas, ¿cierto? Hablamos de un tono agudo, que se relaciona con una frecuencia grande. Vean bien, recuérdense que la frecuencia es la cantidad de ondas que ocurren en un tiempo. ¿Dónde hay más ondas? ¿En un sonido agudo o en un sonido grave? Viéndolo así, tiene mayor cantidad de ondas en un tiempo, un sonido agudo. Tiene una alta frecuencia, por lo tanto va a ser agudo. Al tener menos frecuencia van a llegar menos ondas, ¿bien? A mi oído. Por lo tanto, lo voy a percibir como más grave. Y por ahí hay algunas preguntitas relacionadas a eso. Por ejemplo, el tono de una mujer es mucho más agudo que el tono de un hombre. El tono del hombre tiende a ser más grave. ¿Bien? No creo que haya mucha duda con respecto a eso. Un alcance por ahí que hay algunas preguntas de la guía que algunos han errado o no han sabido responder bien. Chiquillos, pese a que el tono agudo va a tener mayor energía, por eso nos molesta, eh, si uno emite un tono agudo, no lo va a escuchar desde muy lejos. Vean bien, vean bien, ¿a qué se debe esto? Comparen cómo la longitud de onda, ustedes saben, es la distancia medida de, eh, de monte a monte o de cresta a cresta de una onda, ¿cierto? Y vean bien, pum, la distancia o la longitud de onda para un sonido grave va a ser mayor
que la longitud de onda para un sonido agudo. ¿Cuál de los dos viajará por mayor distancia o se escuchará a mayor distancia? ¿El grave o el agudo? Por ejemplo, chiquillos, colocándole otro ejemplo, cuando viene la ambulancia con su sirena encendida, uno siente fuerte, pero cuando ya está acercándose hacia uno. Pero cuando la ambulancia pasó, después sigue escuchando el sonido y se escucha por harto más distancia de lo que se escuchaba cuando venía hacia ti. ¿A qué se deberá eso? Analícenlo bien desde el punto de vista de las longitudes de onda. ¿Ya? Profe, Y hay acá una, en perdón, esta, disculpe, profe, en esta capo, lo que me muestra esta imagen, ¿cierto? Es que son dos sonidos de igual intensidad, fíjense bien, tienen la misma altura, pero lo que varía acá es que acá este sonido tiene menos frecuencia que este sonido de acá, porque este tiene más ondas, este tiene menos ondas. ¿Ya, profesor? Ahora sí. ya, que había un alcance que dice que los ruidos, ya sea fuera de espacio, en el espacio, tendrán el mismo volumen ya que cambia la atmósfera. En el espacio exterior, en el espacio exterior Claro. le recuerdo a ese estudiante no se propaga el sonido, es imposible, porque el sonido necesita de un medio para propagarse, y en el espacio no hay materia, no hay atmósfera, no hay nada, es espacio aparentemente vacío. Después en algún momento vamos a conversar de que el espacio vacío no estaba tan vacío como creíamos que estaba, Y lo otro pero es no una viajan por pregunta ese medio. que dice, ¿cuál de los dos sonidos produce más energía? Ah, el sonido agudo va a tener mayor cantidad de energía que el sonido grave. Tienen que pensar, y lo explico siempre así, si cada onda que sale acá en el sonido agudo representará un chilito. ¿Han jugado los chilitos, me imagino? Pegarse así, ¿cierto? El caso de una onda con alta frecuencia, ¿cierto? De un sonido con alta frecuencia, equivale a estar pegando mucho y muy rápido. Entonces, obviamente, el sonido agudo va a tener mayor energía que el sonido grave. El sonido grave va a tener energía, pero sería como estar pegando un chilito más lento, ¿cierto? ¿Se comprende? ¿Habían jugado los chilitos alguna vez? Yo creo que sí, bro. Yo creo que sí, ¿cierto? O Eh, se me cayó el carnet, o se me cayó el carnet. ¿Ya? no, no pasa de moda ese juego. Ahora hicieron el alcance, la respuesta, una persona respondió que puso agudo. Sí, pues, el sonido agudo tiene mayor energía que el sonido grave. Siguiendo con esto, chiquillos, y la última propiedad de todos los sonidos que nosotros podemos ver o podemos sentir con nuestro oído, es que va a haber sonidos que puede haber sonidos que tengan la misma intensidad, o sea, tengan la misma amplitud, ¿cierto? La onda tenga la misma amplitud y sonidos que tengan la misma frecuencia, pero aún así los vamos a sentir distintos. Por ejemplo, las notas musicales de distintos instrumentos. Yo si hago una nota musical do con una guitarra, ¿cierto? A una intensidad determinada y a una frecuencia determinada, la voy a sentir muy distinta a la nota do hecha con un violín, siendo que es la misma nota musical, a la misma intensidad y a la misma frecuencia. ¿Por qué se diferencian tanto estos sonidos? Bueno, obviamente la diferencia tiene que ver con las dimensiones, con que la guitarra tiene una caja de resonancia más grande que la del violín, con que las cuerdas de la guitarra pueden ser cuerdas de nylon o cuerdas metálicas, ¿cierto? Las cuerdas del violín me parece que son cuerdas de pelo de caballo en la antigüedad, no sé de qué serán ahora, pero generan la misma onda, pero se va a escuchar distinto, ¿bien? A esa eh, A esa propiedad se le denomina timbre. A dos ondas que, teniendo las mismas características, se van a escuchar de forma distinta. Es una propiedad del instrumento, es una propiedad del objeto que emite el sonido. Pero obviamente hay personas que tienen la capacidad de jugar con el timbre, ¿cierto? Esas personas son los grandes humoristas como Stefan Kramer. Uno dice, ay, pero le sale igual, 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 igual. Es porque es capaz de jugar él con el timbre de los sonidos para poder imitarlos. ¿Bien? ¿Dudas con respecto a eso?
Y esta parte queda un poquitito más lenta, pero es total y completamente necesaria. Nosotros habíamos hablado de los fenómenos de las ondas, ¿bien? Así como también habíamos hablado de las características de la onda, que era la frecuencia, la amplitud, la longitud de onda. Esas características de la onda se relacionan con las características del sonido, que son el tono, la intensidad y el timbre que acabo de explicar. ¿Bien? Pero otra cosa muy distinta es lo que le pasa al sonido, lo que le ocurre al sonido. Eso tiene que ver con los fenómenos del sonido, ¿cierto? Fenómenos del sonido, pero asociados con los fenómenos de las ondas. ¿Por qué razón? Porque el sonido es una onda. Entonces, todo lo que le ocurría a las ondas también le va a ocurrir al sonido, pero uno lo va a sentir de forma distinta. ¿Por qué razón? Por todas las propiedades que hemos hablado. Por ejemplo, que nuestro oído no es capaz de captar todos los sonidos. ¿Se escucha bien? ¿O se escucha entrecortado? Me parece que me empezó a fallar el internet. Alcanza a distinguirse, es un poquito nomás el corte. Disculpen, chiquillos, pero tengo BTR. Ya. Entonces, primer fenómeno. Bien, el primer fenómeno es la reflexión. Bien, es un fenómeno de las ondas que consiste en esto, precisamente en emitir una onda y que esa se devuelva, invierta, choque, rebote. Eso es la reflexión. No hay mayor complejidad en eso. Ahora, lo que sí hay complejidad es en diferenciar qué es lo que nosotros vamos a escuchar. ¿Bien? Y tiene que ver con lo siguiente. ¿Bien? Para que el eco se escuche claramente, ¿cierto? El emisor debe estar ubicado a 17 metros o más de el obstáculo con el que va ¿cómo se llama? Con el que va a chocar. ¿Bien? ¿Por qué razón? Porque si el objeto está a 17 metros o más, uno va a sentir el sonido que emite, ¿cierto? Yo digo, hola, ¿bien? Y detrásito va a venir el reflejado, va a venir la respuesta, que sería el hola, obviamente con menor intensidad. Se alcanza a diferenciar, yo digo hola, y detrásito viene otro hola nítido. ¿Bien? A eso le denominamos eco. Pero ¿qué pasa si yo estoy a 17 metros, a menos de 17 metros con respecto al obstáculo donde va a chocar el sonido? Yo en vez de sentir dos sonidos, voy a sentir uno nomás, pero acoplado, como que queda retumbando. Generalmente este fenómeno que se le denomina reverberación, ¿bien? Que este acople del sonido se ocurre en espacios cerrados y con la característica de que son menores a 17 metros. Por ejemplo, en una sala de clases, cuando ustedes estábamos en sala de clases, ¿ya? Eh, y terminaban las clases y ustedes se quedaban en la sala vacía, iban a sentir como que hablaban y que como rebotando el sonido. Bien, eso no es eco. El eco es cuando uno dice una palabra y detrásito viene reflejado la misma palabra. Y se puede distinguir claramente entre la palabra que dije yo y la palabra reflejada. En la reverberación queda todo el sonido rebotando. Bien, y no se alcanza a distinguir el sonido emitido del reflejado. Y Un para eso está alcance, el límite de los 17 metros. un alcance que dijeron que en la iglesia hay reverberación, que no se entiende Totalmente. nada. Sí, en la iglesia, porque son espacios cerrados y que no siempre cumplen con la característica de los 17 metros. ¿Bien? Ni en su largo, ni en su altura, ni en su ancho. ¿Bien? Tipo, ocurre en la iglesia y en las catedrales. Es un buen ejemplo para explicar este tema de la reverberación. Y ahí tenemos ciertas imágenes. Obviamente acá tenemos el tema del eco. ¿Bien? Acá también hay un eco, ¿bien? Que es cuando el sonido emitido se diferencia del sonido reflejado. Y acá también tenemos reflexión del sonido, lo que les decía. Por ejemplo, el delfín emite un ultrasonido para identificar que hay cosas adelante. Y acá está el coronavirus, como dice la niña de Estados Unidos, que también utiliza una onda para ver si hay algún objeto adelante, un ultrasonido. Funcionan con reflexión. Bien. Segunda propiedad de esto. Ah,
la refracción. Bien, la refracción es cuando un sonido o una onda cualquiera en realidad pasa de un medio a otro, pero en eso que ocurre el cambio de medio, la onda cambia su dirección. Bien, por ejemplo, acá se coloca el ejemplo de, de un sonido, ¿cierto? En un día caluroso, donde eh, el aire frío se encuentra en la parte superior de la atmósfera y el aire caliente en la parte inferior, ¿cierto? En estos casos, el sonido tiende a irse hacia el aire frío, y siempre lo va a hacer así. ¿Por qué hacia el aire frío? Porque el aire frío, como está, las moléculas a menor temperatura están más juntas, el sonido va a preferir viajar por ese aire porque va a viajar más rápido. Recuerden que el sonido avanza como toques, entonces va a preferir viajar por un aire que se encuentre más juntito que por un aire que se encuentre más separado. Y caso contrario, un día frío, ¿cierto? En donde tengo la masa de aire frío más cerca del suelo que la que está arriba, ¿cierto? El sonido tiende a curvarse hacia abajo. Bueno, ese cambio en la dirección del sonido se le denomina refracción. Bien, la difracción, que también lo habíamos analizado, que es esta propiedad de cualquier onda, ¿bien? De escurrir y de pasar por entre medio de la materia, ¿cierto? O sea, si yo dejo la ventana un poco abierta, van a entrar por difracción mejor los sonidos que están en la parte de afuera, ¿bien? Porque son capaces de pasar por ese orificio de la ventana. Y caso contrario, ¿cierto? Si yo tengo, por ejemplo, acá una pared, yo estoy emitiendo un sonido, el sonido va a saltar la pared. Bueno, a ese fenómeno se le denomina difracción. ¿Bien? Y también lo habíamos visto. Ahí sale el sonido, puede experimentar difracción cuando pasa por entre medio de rendijas. ¿Bien? Es importante, esto es una propiedad de las ondas. La transmisión, lo que les digo, la onda puede, este es bastante importante, chiquillos, la onda puede pasar de un medio a otro, ¿cierto? Cuando la onda pasa de un medio a otro, por ejemplo, en este caso el sonido, ¿cierto? Cuando pasa del aire, que viaja a 340 metros por segundo, y pasa al agua, que viaja casi a los 1500 metros por segundo, hablamos de que aumenta su velocidad, ¿cierto? Pero pese a que aumenta su velocidad, su frecuencia permanece constante. Recuerden que para el caso del sonido, la frecuencia me va a decir qué tan agudo o tan grave va a ser ese sonido. Entonces, pese a que si yo, por ejemplo, hablo en el aire y mi voz, el sonido que está pasando de mi voz, pase hacia el agua, pese a que en el agua el sonido se mueve más rápido, el tono de mi voz va a seguir siendo el mismo, porque la frecuencia permanece constante. En ningún momento cambia la frecuencia, salvo en el último ejemplo que vamos a dar ahora. La interferencia de las ondas, otro fenómeno asociado, que en este caso se puede dar, en este caso, ah, la interferencia de la onda puede ser una interferencia constructiva o una interferencia destructiva. Es cuando más de una onda sonora o más de un sonido se acoplan entre sí. Por ejemplo, en este caso de acá, ¿cierto? Cuando emito un sonido y tiene esta forma, y emito otro sonido que tiene la forma totalmente contraria, ahí las ondas se están destruyendo. Resultado de eso es que ambos sonidos se van a ir amortiguando a tal forma que en algún momento, causen el silencio. ¿Bien? Caso distinto sería que ambas ondas tuviesen la misma forma, entonces el sonido lo que va a ir siendo va a ir aumentando. ¿Bien? Y es lo que, eso cuando ocurre entre muchos sonidos simultáneamente, se van acoplando simultáneamente, aumentando su energía entre sí, es lo que nosotros comúnmente reconocemos como ruido. Por ejemplo, en un estadio. En un estadio no necesariamente todos tienen la misma voz, ni todos tienen la misma frecuencia, ni la misma amplitud, pero cada voz particular, cuando la gente grita, se va acoplando a la masa de esta gran gente, de esta gran cantidad de personas que están gritando simultáneamente, se van acoplando esos sonidos y van a producir un ruido, van a producir algo que no muchas veces se puede distinguir bien,
¿cierto? O sea, cuando la gente canta en los estadios, no siempre se escucha nítidamente la letra de la canción, porque es ruido técnicamente, ¿bien? Es una suma de sonidos que no siempre se relacionan entre sí, ¿bien? Pero sí se van a escuchar más fuerte, ¿bien? Porque ahí se están interfiriendo de forma constructiva. En el caso que sería de acá, lo hacen de forma destructiva, ¿bien? La absorción, que esto es lo que me preguntaban en relación a la cabina de los aviones, ¿cierto? La cabina de los aviones está aislada acústicamente para que no podamos percibir el sonido que viene desde afuera. O lo que nosotros conocemos de las salas de ensayo, ¿cierto? La gente que le gusta la música, pero no quiere molestar a su entorno, ¿cierto? Cubre esto con una especie de material aislante que es como una esponjita, o los que tienen menos plata con las cajas de huevos, que también funcionan para aislar acústicamente. Eso impide que el sonido salga desde la sala hacia afuera. La característica de estos materiales es que tienen la capacidad de retener la energía del sonido, impidiendo ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Que salga, pero también impide que rebote, impide que ocurra eco-reverberación. Entonces, por ejemplo, la sala de los cines, bien, para cuando podíamos ir al cine, eh, también está aislada acústicamente, cosa de que no vaya reflejándose el sonido dentro de la sala. Y uno escuche bien la película, no la escuche con un sonido acoplado, con un sonido que interrumpe, que no se puede entender del todo. Hoy son hartos. Hasta yo me canso de tanta información, chiquillos, pero son todas las características del sonido. La resonancia. ¿Cuándo ocurre resonancia? En este caso, resonancia del sonido, resonancia acústica. Ustedes han visto los capítulos de Los Simpsons cuando Homero es cantante de ópera, ¿bien? Y toma una copa de vino, ¿cierto? Su copita, y empieza a cantar, y la copita empieza a vibrar, a vibrar, a vibrar, hasta que de repente ¡pum!, explota. ¿Bien? Ese fenómeno en el cual un objeto es capaz de vibrar por otro se le llama resonancia. Y cuando hacemos vibrar a los objetos eh, por sonido, hablamos de resonancia acústica, resonancia del sonido. Puta, me cambié de día. Bien, ¿por qué se produce esto? Porque aunque nosotros no lo veamos, los átomos de las cosas se encuentran vibrando. Entonces, si uno produce un sonido que entra en la misma vibración que los átomos, el cuerpo va a empezar a vibrar cada vez más. Y si le damos la suficientemente energía, todos los cuerpos pueden llegar a explotar eh, por el sonido emitido, como sería el caso de una copa de vino, de vidrio, ¿cierto? Que con un sonido lo podemos reventar. ¿Bien? Desde ahí que viene el concepto de caja de resonancia para los músicos, ¿cierto? Y para los que cantan también, obviamente la caja de resonancia está acá en nuestra garganta, ¿cierto? Que tiene relación con qué tanto puedo hacer resonar yo mis cuerdas vocales. ¿Bien? Y finalmente, con esto termino, chiquillos, el hermoso efecto Doppler. ¿Bien? El efecto Doppler es este que le hablaba yo de la ambulancia. Cuando una ambulancia, ¿cierto?, emite un sonido de una frecuencia, ¿bien? Importante. Ahí salió. La frecuencia que emite la ambulancia va a ser siempre la misma. La diferencia es lo que escucha la persona que ve que la ambulancia se acerca a él y lo que escucha la persona que ve que la ambulancia se aleja de él. Pero la frecuencia de la ambulancia siempre es la misma. ¿Bien? ¿Qué es lo que va a escuchar la persona que se encuentra por delante de la ambulancia, que está viendo que la ambulancia se está acercando a él? Fíjense bien en el monito, en el dibujo. Como la ambulancia se está moviendo en esa dirección, hacia la derecha, las ondas adelante se van a tender a juntar. Entonces, cuando la persona escuche esas ondas, va a escuchar muchas ondas en un tiempo determinado. Muchas ondas quiere decir que está aumentando la frecuencia. Por lo tanto, de nuevo acá, el dibujito, la persona que está delante, que está viendo que la ambulancia se está acercando, al escuchar muchas ondas con mucha frecuencia, va a escuchar un sonido con alta frecuencia, un sonido de tonalidad aguda.
Eso es lo que escucha una persona que está viendo que un objeto que emite sonido se acerca hacia él, escucha un sonido más agudo. ¿Bien? De igual forma, puede ser el caso contrario. Si el objeto está quieto y yo me voy acercando al objeto, voy a ir escuchando cada vez más ondas. Entonces también voy a escuchar un sonido agudo. Caso distinto es la persona que está detrás, que está viendo que se aleja la ambulancia. Bien, ¿qué es lo que va a percibir? Como la ambulancia se está alejando, está yéndose a la derecha, las ondas por detrás se van a ir separando. Por lo tanto, él va a ir escuchando cada vez menos ondas. Les van a ir llegando cada vez menos ondas, o la separación, el tiempo de separación entre onda y onda cada vez va a ser menor. Por lo tanto, al recibir menos ondas, va a escuchar menos frecuencia. Y al tener menos frecuencia, esta persona que ve que la ambulancia se está alejando, va a percibir un sonido de tonalidad más grave. Eso es lo que se denomina como efecto Doppler. ¿Ven? Que cuando vemos que un objeto que emite sonido se acerca a nosotros, lo sentimos agudo. Pero cuando el mismo objeto se aleja de nosotros, percibimos el sonido grave. ¿Bien? Y independiente de esto, el efecto Doppler, como dice acá el recuadro de abajo, eh, el efecto Doppler me dice que es un cambio aparente en la frecuencia. La frecuencia de la ambulancia siempre va a ser la misma, pero si yo veo que la ambulancia se acerca a mí, yo la voy a sentir que aumenta la frecuencia, por lo tanto hablamos de un tono agudo. Pero si se está alejando de mí la ambulancia, yo voy a sentir que esa frecuencia se dilata, ¿cierto? Disminuye, por lo tanto voy a sentir un tono más grave. Y queridos estudiantes, ese es el resumen de esta clase, y que el sonido puede ser un ultrasonido, un infrasonido. El sonido audible se puede clasificar en tres características, que tiene volumen, intensidad, un timbre y un tono, ¿cierto? Y que experimenta todos estos fenómenos de acá. Bien, entonces en base a eso, se le hicieron unas preguntitas que son bastante easy peasy. Bien, clasificar el sonido en base a lo que hemos hablado, explicar la diferencia entre el eco y la reverberación, dar tres ejemplos en los cuales se identifiquen las características del sonido. Recuerden que las características son tono, volumen y timbre. Ojalá ejemplos los más cotidianos posibles. ¿Bien? Y explicar por qué los sonidos graves se pueden escuchar a mayor distancia que un sonido agudo. Y finalmente, explicar lo que le estaba diciendo acá de la ambulancia. Por qué cuando algo se acerca se escucha agudo y por qué cuando algo se aleja se escucha grave. Profesor, ¿alguna duda, consulta? Porque ya estaríamos Sí, ya terminando con... estamos en la hora y al parecer no me ha llegado ninguna pregunta por el momento, pero lo estoy ¿Ya? leyendo, chiquillos. Chiquillo, chiquillos, la guía está bastante sencilla, como les digo, no estoy privilegiando nada matemático para ustedes, solamente que identifiquen características del sonido y en este caso los fenómenos asociados al sonido. Bien, como les dije anteriormente, la idea de esto es que ustedes vayan relacionando estos conceptos, los vayan viendo cotidianamente. Y la pregunta que les hice al principio, para los que no se habían conectado aún, ¿por qué será importante entender este tema de las ondas? ¿Por qué creen, independiente del sonido, de las ondas en general, por qué será importante entender, o en qué me influye a mí en mi vida entender el tema del sonido? Bueno, Pueden escribirle al profesor mientras Fabián. llega la respuesta, eh, una, una opinión que dice, es una de las clases que más me ha quedado claro. Mm, Muchas Renato gracias. Canto dice eso. Y, Disculpe que sea tan extensa la clase, pero era harta materia. y pregunta, ¿esas preguntas se mandan al correo? Sí, te mandan al correo, puedes responderlo en tu cuaderno y mandarme una foto, o puedes en el mismo archivo, ¿cierto? Tú lo descargas y vas respondiendo. ¿Bien?
Bueno, por el momento no ha llegado ninguna respuesta a la pregunta. Aún hay Chiquillos, para ¿por qué entender si lo que nos esta rodea. no es una respuesta ni correcta ni errada? ¿Por qué creen ustedes que es importante o si creen que no es importante estudiar este tema de las ondas? Para entender lo que nos rodea, pone un estudiante. Bien, importante, para entender lo que nos rodea. Tiene que ver con eso, tiene que ver con eso. ¿Alguien Pregunta, más? ¿cuándo se envían las preguntas? Ah, mira, lo correcto sería que hasta hoy día deberían enviarlas. Pero como yo estoy siendo full flexible, pueden enviarla más tardar la próxima semana. ¿Por qué la próxima semana, chiquillos? Porque de la subsiguiente, ¿cierto? Va a empezar otro tema. Va a empezar el tema de la profundización. Entonces hay que hacer una distinción entre las primeras 4 actividades que envié y las siguientes 4 que voy a enviar. Recuerden que estas actividades son como con nota acumulativa. ¿Bien? Entonces la idea es que las vayan enviando. Yo estoy recibiendo todo, chiquillos. Bien, si me las mandan un día antes de que termine el caso, bien, no es la idea. Obviamente me voy a demorar en contestarle y en retroalimentarlo, si es que la envían todas juntos, pero la idea es que la vayan enviando. Pónganse al día con eso, no vaya a ser que el día jueves de la próxima semana estén todos estresados tratando de enviar 1000 guías que no han enviado en todo este tiempo. ¿Ya? Y cualquier caso particular, obviamente me escriben un correo o tratan de llamarme o le escriben a su profe guía y para que él me comente a mí que, no sé, pues, tienen problemas con el internet o que tienen problemas Hay familiares, alguna cosa. algunas respuestas que, a ver, dice, en nuestra rutina diaria hay altos sonidos y todos tienen su fin. Hay otro que pone, porque así podemos entender cómo llega el sonido y entender los sonidos que se producen a nuestro alrededor. Muy bien, chiquillos. Oigan, están todas las respuestas buenas, ¿bien? Para empezar, no hay respuestas ni erróneas ni acertadas. Están todas bien, chiquillos. El objetivo principal de las ciencias Profesor naturales, como Javier, dices, dígame. perdón la interrupción, es que tengo dos alumnos registrados que no me aparecen. Vicente Fernández, que no tengo en ¿Ya? ninguna lista ni un Vicente Fernández, y un Isaías, que está sin Ah, pero apellido. Isaías puede ser Isaías Muñoz del primero medio C. Y Vicente Fernández, si no me equivoco, es Joaquín. ¿Ya? Y Tal vez. tengo, no, es Amanda Oces, que me imagino que puede ser Gaspar y no uso el nombre de la hermana. Por favor, que me escriban en el chat si son las Porfa. personas que... Si Ya, eso no, es. desconectar nomás y se pierden esta última parte Es de que van la a estar Ya, clase. ausentes, lo eso de es lo que Vicente pasa. Ah, Fernández ya. sí es Joaquín Edith. Listo, gracias. ¿Ya? Em, Isaías, por favor, si eres tú, escríbele a la profesora Edith en el chat para corroborar que es Isaías Muñoz del primero medio C. ya, ¿Ya? y Y yo, otra respuesta dígame. dice, este contenido nos sirve para entender los sonidos que tenemos en la vida cotidiana, pero a la vez también estamos capacitados para generarlo. También nos sirve para aplicarlo en nuestro día a día. Muy bien. Oigan, chiquillos, excelente todas sus respuestas, pero miren, el objetivo de la ciencia natural, como dice la palabra, natural, entender la naturaleza. Y en estos tiempos tiene un objetivo que realza más. Uno cuida las cosas que entiende. Uno va a cuidar su oído cuando sabe que de 120 decibeles hacia adelante ya el daño puede ser permanente. ¿Bien? Entonces, entender la naturaleza es entender la naturaleza para utilizarla, ¿cierto? Como tecnología, etcétera, etcétera, pero también para cuidarla. Que el avance tecnológico no vaya destruyendo nuestra naturaleza como está ocurriendo hoy en día. ¿Bien? Lo segundo, en tema de las ondas, chiquillos. Eh, como sabemos, las ondas son muy importantes, como dicen ahí, para entender los sonidos. En este caso, cuando veamos el tema de la luz, vamos a ver que las ondas electromagnéticas son las ondas que nos ayudan a hablar por celular, que nos permiten tener internet, que nos permiten calentar la comida en el microondas, que nos permiten hacer radiografía. Son hartas las aplicaciones que tienen la onda electromagnética. ¿Bien? Entonces, es importante. Y un último tipo de onda, chiquillos, que esta no es muy nueva, esta es de hace algunos años que la descubrieron los científicos, que son las denominadas ondas gravitacionales. Ustedes, como saben, en algún momento, si es que no nos mata primero el calentamiento global, en algún momento el ser humano va a tener que salir de la Tierra.
porque el Sol va a empezar a crecer de tal forma que la Tierra ya no va a existir, se lo va a comer el Sol. Para eso necesitamos saber controlar la gravedad. Nosotros, los seres humanos, no estamos diseñados para vivir sin gravedad. Una forma del viaje en el espacio sería a través de esta onda gravitacional. Y los científicos están avanzando en eso. Las máquinas del tiempo, o sea, las máquinas para viajar en el espacio de forma teórica involucran el poder moverse con estas ondas gravitacionales. Así que ¿cómo se llama? El estudio de la onda es súper importante, tanto para cuidar la naturaleza, para controlarla, para generar tecnología, y también para ver este tema de cuándo salir de nuestro hermoso y preciado planeta. Así que, como siempre, la idea es poder cuidar la naturaleza, chiquillos, tengan eso súper claro, ¿ya? Así que, sin más, siendo las 10:59, me he demorado 1 hora, si no hay más dudas, hasta acá llegamos con esta clase.